¿Están preparados para la historia? Vayan por un poco de comida si quieren. Métanse a la habitación y preparen la imaginación para que la historia sea maravillosa. Cuando los gigantes fueron expulsados hacia el abismo, encerrados con magia antigua, los reinos comenzaron a prosperar. Los gigantes, con su fuerza brutal, estaban acabando con todas las razas del mundo. Pero obviamente, los ejércitos se alzaron. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Espero que muy bien. Aunque existe una historia que muy pocos conocen, ya que prácticamente es un secreto que, de ser revelado, la liberación de los gigantes se podría llevar a cabo. Ya han pasado muchísimos años de eso, pero las canciones se cantan y el gran misterio que liberaría a los gigantes está cerca. Aquellas canciones fueron prohibidas. Existen algunos gigantes que habitan las montañas. Se cuenta que ellos llegaron a un acuerdo para no ser destruidos y desterrados de la superficie, pero en aquella zona del abismo se suelen escuchar aquellos gritos guturales gigantescos que intentan liberarse de los sellos mágicos que los contienen. Los gigantes no son eternos, pero sí son seres que viven mucho tiempo. Son casi eternos. Las armas no pueden penetrar sus pieles. Son demasiado gruesas. La magia no les afecta demasiado, pues se requiere gran poder mágico para afectarlos, gracias a su tamaño. Y allí es donde inicia el misterio. ¿Cómo lograron los magos poder derrotar a los gigantes? Según la historia, al gigante que comandaba aquellas legiones fue castigado y engañado. Le robaron algo que lo obligó a retroceder, algo tan valioso para un gigante que ninguno se atrevería a jugar con eso, y es su corazón. Las historias cuentan que le arrebataron su corazón, pero ¿cómo puede seguir con vida un ser sin corazón? Se supone que los gigantes no cuentan con uno solo, sino con tres corazones, pero los tres funcionan al unísono y arrebatarle uno haría que su poder descienda demasiado, tanto así que la conexión de todos los gigantes se verá disminuida, a pesar de que son seres enormes, grotescos y con posiblemente una mente bastante pequeña, no tan calculadora, pues la fuerza bruta es lo que siempre han usado. Aún así, con todo esto, su conexión era bastante fuerte. Se dice que los gigantes compartían el dolor, por eso soportaban demasiado. Eran una comunidad muy unida, muy fuerte. ¿Pero por qué decidieron atacar a las demás razas? Varias son las opciones. Algunos decían que la ambición de obtener el poder completo del mundo era su motivo. Otros decían que eso era mentira. Los gigantes amaban de la naturaleza y no necesitaban de tronos para hacerse sentir poderosos. Otros aseguraron que un mago descubrió cómo usar cada parte de los gigantes para crear conjuros nuevos, y el rey de estos se enteró y la guerra inició. Son varias teorías, pero ¿cuál es la real? También es un secreto. Está prohibido en cada uno de los reinos hacer preguntas acerca de esto. Es más, cada que pasa el tiempo, el rastro de los gigantes va desapareciendo. Algunos de ellos hicieron construcciones enormes que se convirtieron en reinos, que posteriormente fueron tomados por los reyes humanos, cambiando la historia, diciendo que han sido ellos quienes los construyeron. La historia se va ocultando, pero el reino, el más grande de todos, aquel que conecta con los demás, aquel que tiene la gran parte de recursos, en su entrada hay una enorme estatua de una mujer. Se ve que es hermosa, aunque sus vestiduras son muy raras. No parece ser una reina, tampoco parece ser una princesa, y mucho menos un ser humano convencional. Sus ropas son sencillas, su belleza inigualable. El reino, sus rocas, algunas se han agrietado,
otras se han mojoseado, pero esa estatua está impoluta, limpia, como si todo el tiempo alguien estuviera allí, limpiando cada detalle, aunque nadie mira. ¿Quién lo hace? Dicen que es una guerrera protectora del reino que fue tallada hace miles de años. Nadie sabe quién, o tampoco nadie quiere decirlo. Pero el reino entró en complicaciones. El eclipse, cuando inició, traería malos augurios. Muchos aseguraban que los gigantes serían liberados, pero no fue lo que pasó. Después del eclipse se anunció una nueva guerra. Elfos contra magos. Los magos estaban usando la magia élfica de malas formas. Se llegó a un consenso. Los elfos enseñaban su magia, al igual que los magos a los elfos. Diferentes técnicas, diferentes formas de usar las rocas especiales, pero los grandes magos de los reinos humanos, es bien sabido que al provenir o al tener la mitad de la herencia humana, también tienen corrupción en sus corazones. ¿Pero por qué se desató esta guerra contra los elfos? Ellos aseguraron que había un grupo de magos usando su magia para desarrollar a nuevas criaturas que no estaban bajo los lineamientos de los dioses. Pero, ¿qué tipo de criaturas? Estas provenían desde la muerte y la oscuridad. Magia densa. Esta magia era prohibida usar, primero por su gran cantidad de energía que consumía, tanto que podría llevarte hasta los huesos, y una vez los tocaba, terminaba acabándote. Por esa razón, aquellos magos que la practicaban eran demasiado delgados. Una vez que la tocas, es como una enfermedad. Comienza a consumirte, te adelgaza, consume todo lo que llevas dentro, hasta poder llegar a tu chispa y poder absorberla. En los libros antiguos se escuchaba que existían aquellos oscuros que ya no lograban poseer luz, pertenecientes a la mismísima oscuridad densa. En cuanto lo veías, debías correr, pues no había magia que los detenga, ni acero que pueda traspasarlos. Eran como fantasmas, espectros de la oscuridad, capaces de consumirte en segundos toda tu energía vital. Afortunadamente desaparecieron. El consumo de energía que estos conllevaban era demasiado alto y muchos dicen que simplemente murieron, pero hay otros que aseguran que simplemente se fueron a los bosques oscuros y que están morando para una próxima guerra. Pero la guerra con los elfos, ¿qué sucedió? El gran rey del gran reino fue acusado de volver a interactuar con esta magia, pero esta vez de una forma más cuidadosa. Se lograron recopilar fragmentos de aquellas historias, de aquellos conjuros de magia prohibida, y no solo eso, sino que fueron perfeccionadas con la magia élfica. Al parecer, el problema no yacía en la magia, sino en el cuerpo contenedor. Es bien sabido que el cuerpo de un elfo es superior por mucho al de un ser humano, incluso al de un gigante. Ágiles, veloces y con una gran fuerza que no proviene de la magia, sino de su ADN. Algunos magos humanos aseguran que su cuerpo, gracias a que pertenece al terreno físico y al espiritual al mismo tiempo, es de allí de donde toman su fuerza. Son híbridos energéticos, por así decirlo. Por eso los asocian mucho con la divinidad, aunque la historia élfica es guardada con mucho recelo y muy poco se sabe de eso. Solo que buscan dominar y controlar el reino de la naturaleza. No les interesa los castillos o el poder, pero sí les interesa cultivar la naturaleza. Y a pesar de que no están buscando reinos, el reino élfico es hermoso. Es una fusión de castillos con naturaleza. Los troncos más majestuosos fueron convertidos en torres. Trabajo en madera espectacular, en metal, oro, plata. Son expertos en la metalurgia y no solo eso, sino expertos en desarrollar nuevos materiales mágicos. Pero en fin, los elfos no son una raza con quien quieres meterte en problemas. Aún así, el orgullo humano sobrepasa la estupidez. Cuando los elfos hicieron el consenso
descubrieron que varia gente de su pueblo había desaparecido y allí se desató todo, cuando encontraron en los bosques oscuros restos de aquellos que habían desaparecido, algunos separados por completo. Con sus joyas intactas, no buscaban aquellas piedras mágicas o sus armaduras relucientes, solo buscaban sus cuerpos, ojos, orejas, corazones. Fue una masacre y obviamente no iban a dejar pasar esto. Sin importar que los elfos hicieron la reunión. Si no revelan la verdad, atacaremos. Al rey de los humanos no le importó y la guerra se desató después del eclipse. Nadie imaginaba que los magos humanos podrían equiparar su poder al de los elfos, y allí se entendió todo. La magia élfica, usando partes de cuerpos de elfos, se amplifica algo sucio, magia densa, usada a través de los cuerpos élficos. Para que me entiendan, fabricaban varitas, artefactos, joyas, con sus huesos, ojos, corazones, cabello, piel. Todo lo usaban. Los elfos fueron reducidos a la mitad. No podían creer el poder de los reinos humanos. No tenía sentido. Lo que no entendían es que el rey tenía los secretos más guardados de la magia densa, y el rey era un ser muy inteligente. Se supone que era descendiente de los antiguos magos del mundo. Muchos se conocen que los reyes que habitan en el mundo son descendientes directos de los primeros dioses que crearon a la humanidad. Estos reyes no poseen magia, pero sí se supone que poseen el fluido sanguíneo original, y gracias a esto son inmunes a la magia, no importa de quién, pero tienen algo en común. Su sola presencia hace que la magia a su alrededor se apague. Los reyes son expertos luchadores, armaduras finísimas, y sus movimientos aún siguen siendo veloces. Su fuerza es superior a la de un humano convencional, pero no a la de un elfo, no a la de un gigante, aunque se compensa con lo agudo de su mente. Son muy inteligentes y por eso están sentados en el trono. ¿Pero qué era lo que buscaba el rey? ¿Por qué desatar una guerra con los elfos? ¿Por qué usar la magia densa? Nadie lo supo. Los elfos decidieron terminarla, retirarse, pero sabían cuál iba a ser el resultado. Cuando un bando se retira, muestra debilidad, y allí el rey aprovecha. Entró a los bosques, tomó grandes reinos élficos, donde la gran cantidad de recursos era inimaginable. Rocas mágicas, materiales inexistentes, conocimiento élfico. Esto hizo que el reino humano evolucionara en años muy pocos. Los elfos tuvieron que retraerse a los bosques. Sus reinos habían disminuido, pero todo con tal de no seguir perdiendo a su gente, de no seguir derramando su sangre. Así que con el tiempo, con las historias y los cánticos, los elfos comenzaron a ser tratados como inferiores. En algunos lugares eran esclavos, aunque los reinos no lo permitían, pero permitían en verdad que así sucediera. Nadie decía nada, hasta que un día alguien nació con un poder inimaginable, con un poder similar al del rey, pero podía manipular la magia. Se mantuvo oculto, provenía de una familia bastante modesta. Se sabía que tenían un linaje muy perdido de los dioses, pero era una familia importante que se dedicaba al comercio del oro. Trabajaban muy duro en las minas. Nadie los volteaba a ver. Por eso eran modestos. Sus riquezas eran abundantes, pero les gustaba vivir en un bajo perfil. En esta familia nació un niño que con el tiempo crecería y se convertiría en uno de los más importantes joyeros del reino, tanto que el mismo rey le encargaba algunas joyas solo por decoración. Sus terminados eran exquisitos. Era el único que podía manipular el oro de aquella forma. Muchos aseguraban que este joyero tenía un poder que parecía que moldeaba el oro como si fuera plastilina, permitiendo así hacer detalles perfectos. Pero solo eran rumores, hasta que en una ocasión, cuando uno de los guardias llegó para traer un encargo del rey, entró sin avisar a su taller, y el hombre, frente a él, el oro estaba flotando como si fuera agua.
y solo con su mente lo estaba moldeando. Era maravilloso. El guardia se quedó anonadado observando aquella cosa tan majestuosa. El libro antiguo, las historias son reales, fue lo que dijo el guardia, mientras nuestro amigo el joyero se dio cuenta de que en ese momento su vida iba a cambiar. No era un hombre violento, no era un hombre que disfrutara de la guerra, solo le encantaba hacer su arte y vivir en un mundo tranquilo. Pero cuando un mago es descubierto, este debe pertenecer al rey, y mucho más cuando tienes ese poder. Eres un mago, dijo el guardia. El hombre dejó caer el oro en el suelo mientras éste se esparcía y se convertía en pequeñas y finísimas pepitas doradas. No soy un mago, solo soy un joyero. El guardia sacó su espada. ¿Crees que soy estúpido? Acabo de ver cómo manipulas el oro. En el libro antiguo se habla de aquel que logra manipular la sangre de los dioses, y es bien sabido que esta es la que fluye por el mundo, el oro. Te equivocas, responde el joyero. No tengo magia, puedes comprobarlo. Y sí, había una forma de comprobar si alguien tenía magia. Era un collar compuesto por 3 rocas especiales. Estas eran colocadas en el supuesto mago. Las rocas comenzaban a quemar su cuerpo tan profundamente que el sufrimiento era demasiado desgastante. Cuando esto sucedía es porque era un mago. Por esa razón, la gran mayoría de magos tienen una cicatriz en su pecho. El collar tiene el emblema del rey, así que, bueno, se aprovechaba para marcarlos como si fueran cerdos. El guardia dio la orden, llamó a los hombres y exigió el collar. Lo tomó en sus manos con aquella armadura metálica. Acércate, joyero. El hombre muy humildemente se acercó y entonces colocó el collar en su cuello. El efecto es inmediato, pero en él no sucedió nada. Completamente sorprendido, preguntó al joyero qué era lo que estaba haciendo, si no era magia lo que estaba invocando. Es una técnica familiar, por eso mis trabajos son tan perfectos. ¿De qué se trata esa técnica? Con todo respeto, señor, es un secreto. Si le digo a usted el secreto familiar, lo contará y muchos lo sabrán. El guardia, amenazante con su espada en mano, le pregunta si quería perder su vida, sin importar qué. El joyero asintió con la cabeza. Los secretos de mi familia no los puedo revelar. El guardia notó que el hombre hablaba con la verdad, así que enfundó su espada. Entregó al joyero los planos que había enviado el rey para una joya excepcional como de costumbre. No tardes en hacerla. Sí, señor, respondió el joyero. Y los guardias se alejaron del lugar, pero ya no podía quedarse allí. El joyero mintió. Supo que el guardia continuaría investigando, así que, sin importar qué, tomó las pocas cosas que le pudieran servir en el camino y esa misma noche escapó. Intentó escapar a un lugar donde no pudieran perseguirlo, así que se fue a las tierras del abismo. Sí, allí también vive la gente. Gente que quiere alejarse de las decisiones del reino. Gente que quiere vivir libre, entre comillas. Allí las leyes casi que no aplican. No hay nada en ese lugar, pero por lo menos se vive con libertad. Debe ser muy costosa. ¿Te atreverías a vivir así en un lugar? En fin, él sabía que lo iban a perseguir. Pasaron 2 años, no lo buscaron, o más bien, no lo encontraron. Pero entonces le llegó un rumor. Una nueva canción se estaba tocando en las tabernas de las tierras del abismo. El mago que había nacido, el hijo de los dioses no reconocido, había llegado a liberar al mundo. Había llegado a liberar el corazón del gigante. El rey lo anhela, lo busca, lo condena, pues sus joyas robó y su corazón lo quiere tener en sus manos. El joyero mágico nos ha abandonado. Cuando escuchó esas palabras, se dio cuenta de que la canción trataba de él. Esto no podía ser posible. Había sido catalogado como un mago de altísimo nivel. No se lo podía localizar. Poseía la magia de manipular
La sangre de los dioses poseía magia sin ser un mago, sin necesidad de conjurar rituales. Bueno, decidió alejarse ahora de aquella población y dirigirse lo más cerca del abismo. Allí donde las canciones aseguraban escuchar los lamentos de los gigantes, caminando por aquel desierto árido, la arena golpeando su rostro, con sus ropas viejas, su mochila con herramientas de su labor, con un poco de comida, intentando encontrar un lugar donde pueda estar muy alejado sin ser visto por nadie. Logró encontrarlo, un lugar muy cercano al abismo. Se podía sentir aquella magia, se podía sentir esa presencia inquietante. Pasaron 3 noches y de verdad los lamentos comenzaron. Parecía ser el viento cantando una canción muy triste. Parecían ser los fantasmas de las antiguas guerras, pero aquellas voces no parecían provenir de la humanidad o de sus ancestros. Parecían ser los mismos gemidos de la tierra, parecían el rechinar de enormes sillas de madera, parecían dragones invocando conjuros antiguos, y esta curiosidad hizo que el joyero fuera hasta la orilla del abismo, observando esa oscuridad, y allí, desde lo más profundo, una voz rugió: ¿Quién anda ahí? El hombre retrocedió. No podía creer cómo una voz tan grotesca, profunda, que parecía un trueno, le estuviera hablando. El joyero miró hacia arriba, imaginando que era un dios, juzgándolo, amenazándolo, intentando decirle que no debería estar allí, pero como si esa voz intuyera, de nuevo se hace presente. No estoy arriba, solo mira hacia abajo. Entendió que era un gigante. Esto era imposible, nunca había visto a uno. Solo imaginarlos, gracias a los libros, las canciones, las historias antiguas. Rápidamente el joyero se asoma directamente hacia el abismo, y allí, en lo más profundo, ve un par de ojos enormes de color carmesí, brillando en la oscuridad, reflejando un poder absoluto, pero también derrotado. ¿Quién eres? Humano, te arrancaré la cabeza. Jamás había escuchado el idioma de los gigantes, pero sabía que sus palabras eran tan hirientes como una daga. Soy humano, pero no soy un guerrero. Entonces, ¿eres un nómada? ¿Qué eres? ¿Un mago? No te arrancaré la cabeza. Solo te haré sufrir una eternidad. No hueles a elfo. ¿Qué eres? Solo soy un joyero, como se lo acabo de decir. ¿Qué es un joyero? Puedo trabajar los metales, cualquiera, el que usted guste, y decorar su cuerpo con belleza. Belleza. No hay más belleza que mi corazón. ¿Su corazón? Su corazón es una joya. Es más que una joya, es lo más apreciado del mundo. Si mi corazón fuera destruido, el mundo con él. ¿Y dónde está ese corazón? Me lo robaron, me lo quitaron, no solo a mí, a mi pueblo. Allí el joyero estaba entendiendo que estaba quizás frente al rey de los gigantes, pero no estaba seguro. ¿Cómo te llamas?, preguntó el joyero, y el gigante con su enorme voz intentó pronunciar su nombre, pero había algo que no lo dejaba. Era la magia que contenía el abismo. El joyero se dio cuenta y entendió que algunas de las cosas que se leían en las historias eran reales. Magia élfica combinada con la magia humana habían logrado contener muchas cosas. Conjuros provenientes de la voz de un gigante, limitar su poder, encerrarlos. Es bien sabido que la voz de un gigante puede romper un conjuro. Sí, así de poderosos eran, pero al parecer también habían zanjado eso. Y tu corazón aún está con vida. Tiene que, o el mundo destruirá por completo y nadie más podrá vivir aquí. Los bosques se deteriorarán, los caminos se ocultarán, la magia desaparecerá y ellos
renacerán. ¿Ellos? ¿Quiénes? Los oscuros que el rey despertó. Cada noche el joyero iba a hablar con el rey de los gigantes. Le contaba historias, cantos, conjuros que poco sabía. Pero entonces le cantó la última canción que lo llevó hasta ese lugar, la canción del joyero. Y allí el gigante hizo temblar la tierra. El joyero, ¿eres tú? No estoy seguro, pero muy posiblemente sí. No soy un mago, pero la canción tiene algo cierto. Puedo manipular el oro, no como los magos normales o como una persona normal. De hecho, puedo hacerlo con todos los metales, pero el oro es mi especialidad. Lo puedo convertir en líquido, más o menos, y allí moldearlo en mi mente, hacerlo en la realidad, sin siquiera tocarlo. Es un proceso maravilloso, deslumbrante, brilloso, majestuoso. Solo mi familia conoce cómo lo hago. Nadie más puede. Y cada vez que estaban junto a mí mientras lo hacía, aseguraban sentir que tu alma se liberaba. Sí, exacto. Tienes que sacarme de aquí. ¿Qué? Pero yo no puedo hacer eso. No soy un mago. Oh, mi amigo. Eres más que un mago. Eres un creador. Eres como un dios. Pero no eres uno, aunque tienes una habilidad proveniente de ellos. Tú eres el que traerá de vuelta a los dioses. Eso no tiene sentido. Los dioses ya no existen. Cada temporada los dioses renacen. Pero para poder despertarlos, se debe reunir las 5 líneas sanguíneas del mundo. ¿Has conocido a algún elfo? Ellos pertenecen a la primera línea sanguínea. Nosotros los gigantes a la segunda. Los humanos a la tercera. ¿Y las otras? Las otras son complejas. La cuarta pertenece a los reyes y la quinta es incierta. Cuando todas estén unidas y se haga el pacto, los dioses van a renacer. Y tu estúpido rey quería despertarlos sin usar las líneas sanguíneas, solo con magia. ¿Sabes lo que eso causaría? ¿Qué causaría? Él buscaba controlarlos, hacerlos sus sirvientes, a los dioses. ¿Pero con qué finalidad? Dominar la eternidad de su linaje. Pero los reyes viven mucho tiempo, así es, pero lo hacen con magia, aunque esa magia es prohibida para los demás. Solo ellos pueden hacerlo, y por eso decidimos acabarlos. Nunca imaginamos que su evolución mágica había sido tan poderosa. Todo por culpa de las orejas puntiagudas. Estúpidos elfos. El gigante estaba enojado, hablándole de sus antiguas batallas y la razón por la cual fueron condenados. Pero tú puedes sacarnos de aquí. Lo siento, solo soy un joyero. Hay una profecía, joyero. ¿Puedes contármela? Por supuesto. El corazón del gigante será devuelto por las cinceladas del que talla la sangre de los dioses, pues la guerra final del mundo llegará después del segundo eclipse rojo, cuando los ojos del gigante sean vistos por el hijo de un dios. ¿Y eso qué significa? No lo sé, responde el gigante. ¿Por qué no lo meditas esta noche? Y te contaré la segunda parte de esta historia si me das las respuestas que busco. El joyero, sin más que hablar, decidió ir a su improvisada casa. El viento azotaba como cada noche, trayendo la arena que golpeaba su rostro mientras se cubría con esas telas viejas, encontrando paz y libertad en un territorio tan inhóspito. Mientras pensaba en aquella profecía, no dejaba de asociarla a él, recordando el día que miró al gigante en el abismo con aquellos enormes ojos carmesí. El corazón del gigante será devuelto. Un segundo eclipse rojo, y a lo lejos se escuchan las trompetas. Trompetas
secretas que se conocían muy bien eran las del reino. Cuando se estaba a punto de atacar, esto era imposible, pensó el joyero, mientras se asomaba por su casa de tela, abriendo aquellas cortinas. Fue el viento agresivo, la arena opacando el horizonte. Entre ella se podía ver varias luces verdes a lo lejos acercándose. No puede ser. Un enorme ejército abriéndose paso entre el desierto con magia. Aquellas luces verdes no eran más que la energía de los magos del rey, congelando el tiempo para poder atravesar aquel lugar directamente al abismo del gigante. Aquel hombre, aquel joyero muy inteligente, rápidamente cortó las sogas que sostenían su tienda y allí se ocultó, dejando que la arena cumpla su función de ocultar lo que sea que estuviera a su paso. Allí los guerreros se asentaron, esperando quizás a que amaneciera, y entre los murmullos y los susurros obtuvo un poco de datos de algunos guardias que estaban embriagándose. Iban a revisar la grieta, el abismo, verificar si los gigantes aún seguían cautivos y si el conjuro continuaba con fuerza, porque el segundo eclipse estaba a punto de suceder y el corazón del gigante podría ser despertado, aunque muchos lo pasan desapercibido. Y el guardia, borracho, ebrio, dijo lo siguiente: si tan solo supieran todos que el corazón del gigante está frente a ellos todo el tiempo. ¿Cómo es posible que una estúpida estatua sea tan valiosa y nadie lo sepa? El joyero intentó entender a qué referencia se estaba dirigiendo. ¿Una estatua? ¿Valiosa? ¿El corazón del gigante? Esto no tenía sentido. El corazón del gigante lo imaginaba como un enorme órgano vital, pero al parecer no era así como funcionaban los corazones de los gigantes. La arena y el viento no dejaban de hacerse presentes, cubriendo por completo su tienda de campaña, su pequeña casa improvisada, y en cuanto pudo, en cuanto los guardias ya estaban borrachos, tendidos en el suelo esperando el amanecer, comenzó a escabullirse como un escarabajo y sigilosamente, ocultándose entre el viento y la arena, se dirigió directamente al abismo. ¿Has vuelto, joyero? ¿Tan rápido? No tengo tiempo. El ejército viene para acá. Oh, y el segundo eclipse, al parecer, está a punto de suceder. Te lo dije. Cuéntame la segunda parte. La segunda parte. La profecía dice que aquel que libere al gigante logrará devolverle su corazón, y no solo eso, subirse al trono y convertirse en el emperador, ser el único que pueda dominar los reinos, y no solo eso, el único que pueda controlar a los dioses. El joyero no podía creer que una profecía tan antigua pudiese estar tocando su corazón, pero también había sentido profunda amistad por un gigante. Claro, estaba en un abismo y posiblemente estaba manipulándolo, pero también sentía remordimiento. Se imaginaba a él en esa situación, siendo arrebatado de lo que más le gusta, su libertad, su habilidad, sus tan amadas joyas, no por lo valioso, sino por lo que podía crear con ellas. ¿Cómo te libero?, preguntó el joyero, y el gigante dio un suspiro. ¿De verdad planteas hacerlo? Podría, pero no sé cómo. Pero además de eso, deberás prometerme algo. ¿Qué cosa? Sé que los gigantes no tienen palabra. ¿Cómo te atreves? Inmundo animal. Los gigantes no mentimos. Y cuando hacemos una promesa la cumplimos. Las historias que te han contado están mal contadas. Y bueno, siempre se hace eso en la historia, pues el que gana es el que la cuenta. El gigante aceptó la promesa, que si encontraba la forma de liberarlo, no iba a destruir a la humanidad. Intentarían vivir en paz y que podrían vivir en las montañas si así querían. El gigante aceptó, prometió no desatar una guerra, después de la que venía. Claro. ¿Cómo te libero? Deberás traer mi corazón.
No sé cómo es tu corazón, no sé dónde está. Yo tampoco, humano, pero deberé decirte que mi corazón es hermoso, es una belleza única, vibrante y reluciente. Solo pude hacer una cosa: hacer que su peso sea enorme, hacer que su cuerpo sea indestructible, hacer que éste sea inamovible. En cuanto me metieron en este lugar, dejé de sentir su presencia, dejé de cuidarlo, dejé de entregarle mi energía. Posiblemente esté congelado, posiblemente esté enterrado. Mi corazón humano es un ser consciente. Estoy aquí con mis otros dos y son mis hijas. Ella debe estar en cualquier parte del mundo. Allí el joyero comenzó a entender. No era un órgano, era algo más valioso para él. Claro, ¿cómo no lo había pensado? Su hija, pero aún no entendía cómo funcionaban los corazones. No funcionaba cómo lo mantenían con vida y tampoco a su clan. Y mucho menos cómo podía lograr mantener el equilibrio del mundo. Y allí entendió. Sé dónde está el corazón. ¿De verdad?, preguntó el gigante con esperanza, una esperanza que jamás había notado en su voz. Sí, lo sé. Creo que es la estatua del reino. Es enorme. No se agrieta, no se ensucia, está inamovible. No puedo traer semejante cosa hasta aquí. Claro que puedes, joyero, pues cuando estés frente a ella, haz lo que haces con tus joyas. Moldéanla en tu cabeza, pero eso sí, será difícil de hacerlo. Si su cuerpo está congelado en roca sólida, su conciencia no. Tendrás que pelear. Su mente es ágil, poderosa. Pero si lo logras, ella se adaptará a ti y deberás convencerla de venir a liberar a su padre. ¡Fum! Se escuchan las trompetas de nuevo, esta vez más cerca. ¡Fum! El joyero se da la vuelta y observa esas enormes luces verdes que están congelando el tiempo, acercándose directamente hacia ellos. Es hora de que te vayas, mi amigo, y pase lo que pase, escuche lo que escuches, no des la vuelta, no regreses si no es con mi corazón. El joyero no sabía a lo que se refería y rápidamente comenzó a correr por toda la orilla intentando ocultarse lo que más pudiera. Y con ayuda del gigante, este golpea uno de los costados del abismo y comienza a temblar. Se levanta una gran polvareda, creando una pared que cubría al joyero para que pudiera escapar. ¡Fum! Los magos llegan a la grieta y con conjuros comienzan a trabajar. Los gritos que se escuchan de allí son incesantes. El joyero aprieta su puño, pues está escuchando a su único amigo durante tantos años sufrir por la magia humana. Y ahí entendió lo que le dijo. Pase lo que pase, escuche lo que escuches, no regreses sin mi corazón. Pues esta vez el corazón del joyero se arrugaba tanto que a sí mismo se prometió algo: volver con ese corazón para liberar al gigante y quizás así salvar al mundo de aquellos oscuros que se levantarían después del eclipse rojo. Pero en fin, la historia no termina allí. Tal vez el joyero logre cumplir con su misión, o tal vez no. El tiempo lo dirá. Y no olviden que es una historia real. Espero que les haya gustado, mis amigos, pero es momento de despedirme. Un abrazo para todos ustedes. No olviden seguirme. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Tengan dulces sueños. Adiós.